שלום לכם, אחים ואחיות Hola a יקרים. ustedes, hermanos y מקווה hermanas שבחסד queridos. האדון כולכם Espero que bajo la gracia del Señor estén en paz y en el gozo y en la seguridad de nuestro Padre en el cielo y su Espíritu Santo, manteniéndose adelante, manteniéndose en la esperanza de la vida eterna. Hablamos la vez pasada del proceso que el mesiánico pasa en su vida, cómo se transforma de gloria en gloria. Y esto es un proceso que uno de los versículos que utilizamos está en 2 Corintios capítulo 3, versículo 17. Quiero leer 2 Corintios capítulo 3, versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, sigue el 18, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Señor, el Espíritu del Señor. Sobre esto hablamos y hoy me quiero centrar y profundizar hoy y en los próximos mensajes acerca de esta verdad que nosotros encontramos en la palabra de Dios, como está escrito, donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Quiero hablar de la libertad. Aquí, esta libertad de la que se habla, es de la libertad que hay en el Espíritu Santo. Está escrito aquí, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Aquí hay una obra libertad que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. En Juan, primera de Juan, capítulo, en, en San Juan 8:32, aquí Jesús habla sobre algo que nos libera. ¿Y qué dice? En el versículo 32, Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad libra. Anteriormente vimos de que el Espíritu Santo libera, donde está Él libera, hay una obra libradora, y aquí vemos también de que la palabra de Dios nos hace libres. Entonces nosotros vemos que estos dos, la palabra de Dios y el Espíritu Santo juntos, obran dentro de nuestros corazones. ¿Cómo ocurre esto? ¿Y cuál es el significado? ¿De qué nos liberan? Por supuesto que nosotros sabemos que cuando venimos a la fe por primera vez y tenemos esta conciencia de pecado, nosotros sabemos que somos pecadores, que necesitamos perdón. Sabemos que gracias a la obra del Espíritu Santo venimos al arrepentimiento y tenemos el perdón, este perdón y la expiación. Pero hay algo que está más allá de esto, de pecados, de fornicación, de adulterio, de cualquier cosa, robo, de pecados así, que cada uno de nosotros que somos mesiánicos, que ya caminamos en el Señor, pues no hacemos, no idolatramos, ni hacemos hechicería, ni nada de estas cosas, pero hay un, una serie de pecados distintos que es muy fácil que se nos pasen por alto y que continúan trabajando en nuestra vida. Y esto es un problema espiritual, donde está el Espíritu de Dios y donde obra, allí cambiaremos también en asuntos de los cuales yo quiero profundizar hoy, porque en Hebreos capítulo 4, versículo 12 nosotros leemos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, la palabra de Dios es la espada del Espíritu, obra dentro de nosotros. En Efesios capítulo 6 lo encontramos la lista de las armas del Espíritu, y aquí leemos de que esta espada entra y quiere obrar. El Espíritu Santo junto con la palabra de Dios quieren obrar dentro de nosotros una obra de purificación profunda en asuntos que nosotros
podemos pasar por alto si nosotros no leemos la palabra de Dios diariamente, si nosotros no estamos nutridos de la palabra de Dios, si no estamos abiertos a la obra del Espíritu Santo a nuestras vidas. Pero para transformarnos de gloria en gloria, para caminar en su camino y cambiarnos a su imagen, debemos darle a la palabra de Dios y al Espíritu Santo obrar dentro de nosotros y liberarnos de muchos asuntos, características, formas de pensar, formas de actuar que derivan de la naturaleza pecaminosa antigua nuestra. Y sin esto, sin esta liberación, no podemos ser parecidos a la imagen de Jesús. No nos transformamos ni caminamos hacia el camino que dirige hacia la imagen de Jesús. Veamos un ejemplo, el enojo. El enojo o la ira. Las personas que son enojonas o que tienen ira, al parecer todos nosotros fuimos hijos de la ira. Cuando venimos del mundo, cuando estábamos en el mundo, éramos hijos de la ira. Vamos a Efesios capítulo 2. Efesios 2:3. En Efesios 2:3 nosotros leemos: entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Entonces también nosotros, como las personas de este mundo, de esta generación, nosotros leemos de que nosotros obramos según nuestra carne, y una de las cosas que nos dice el Espíritu Santo es que fuimos hijos de ira. Y cuando el Espíritu Santo nos trae a sitios así y leemos aquí la verdad de su palabra con ayuda de su Espíritu Santo, si nosotros ponemos atención a esto nos libera de esta característica del enojo. Nosotros vamos a expandernos sobre esto, pero el origen de esto es que no es sorprendente de que hubiésemos sido hijos de la ira, porque es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Me recuerdo solamente cuando tenía 15 años, cuando entregué mi vida al Señor, y cuando jugaba fútbol con mis amigos en el barrio, cada segunda palabra que salía de mi boca era una maldición. Lo hacía como los demás en la calle. Cuando nada me salía bien, no sé, me daba ira y la respuesta era una maldición que salía de la boca. Pero a la edad de 15 años, cuando el Señor empezó a obrar en mí, una de las cosas que ocurrieron fue que este asunto, que tuve que circuncidar mi lengua porque puse atención cómo yo respondo y dije, no es posible, esto no está de acuerdo. No puedo seguir comportándome así. Entonces tuve que liberarme de esta cosa, de este pecado, pero en general, de el comportamiento enojón. Tuve que liberarme de ser enojón. Entonces vimos de que todos nosotros salimos desde este punto. Ninguno de nosotros es justo por sí mismo. Nosotros necesitamos cambiar. ¿Cómo tenemos que ser? En Santiago 1:19, nosotros leemos lo siguiente: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Ustedes ven, nosotros como creyentes, como hermanos en Cristo, estamos llamados a ser lentos para enojarnos. Aquí no está escrito nunca enojarse, porque Jesús lo hizo cuando llegó al templo y los llamó cueva de ladrones. El enojo, no todo enojo es pecado, pero nosotros como creyentes que caminamos en el Espíritu estamos llamados a ser duros para enojarnos, solamente verdaderamente en situaciones que es justificado, más ofensas que hacen a Dios que a nosotros mismos, porque fue el celo de Jesús lo que lo hizo enojar, el celo a Dios de Jesús lo que lo consumía. Y si ya nos enojamos
pues estamos advertidos en Efesios 4:26. Estamos llamados a tener cuidado porque estamos susceptibles a caer en pecado. En Efesios 4:26 dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces pongan cuidado, si ustedes se llegan a enojar, no pequen y no mantengan ese enojo, sino que en el mismo día corten con ese enojo y no mantener amargura uno con el otro. El Espíritu Santo obra en nosotros para liberarnos de del enojo. En Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23 acerca del Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y la palabra templanza, su significado es dominio propio. Dominio propio. Tales cosas no hay ley. Cuando el fruto del Espíritu crece en nosotros y nos cambiamos a la imagen de Jesús, una de las cosas que ocurren es que tenemos dominio propio. No es que las cosas que nos hacían caer antes no vuelvan a ocurrir, sino que ocurrirán. Pero con ayuda del Espíritu Santo podemos tener dominio propio de lo que sale de nuestra boca. Eso es lo que quiere el Espíritu Santo hacer, levantar en nuestra vida, despertar en nuestra vida, quitar las respuestas venenosas que podemos tener con nuestra lengua y que nos hacen actuar de una manera enojona, de ira, cosas que pueden ofender a los demás. Quiero terminar con Primera de Juan 5, versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. El maligno no le toca. Nacimos del Espíritu Santo de Dios. Estamos llamados a cuidar nuestra alma. Es algo que yo hago. No es que no tengamos posibilidad de enojarnos, estas cosas ocurrirán, pero estamos llamados a cuidarnos a nosotros mismos y crecer en el dominio propio. Y esto es la parte de cambiarnos a Jesús, porque también Él fue así acá en la tierra. Cuando le ofendieron, Él continuó con dominio propio y respondiendo con amor, y en la cruz oró diciendo: perdónales porque no saben lo que hacen. El Señor nos dé ese corazón. En la próxima semana continuaremos con este aprendizaje. Dios les bendiga. Shalom.